Dará el tiempo que todo ese escuadrón de niños hermosos regresen a sus clases. Amén. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios también por la vida de los maestros que nos están siendo de gran bendición en ese hermoso ministerio. Amén. Yo le quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Sabemos que hoy es un domingo muy especial para nosotros los creyentes. Amén. Pero yo siempre he dicho que la resurrección de nuestro Señor es algo que debemos de celebrar todos los días. Amén. Todos los días de nuestra vida, mi querido hermano. No solamente un domingo al año, es algo de todos los días. Hoy realmente está de fiesta la iglesia cristiana, y lo digo en general. Hoy estamos celebrando el acontecimiento más grande que ha sucedido en la historia. Aunque muchos no lo quieran ver así, algún día muchos se van a dar cuenta cuando el Señor regrese. La palabra dice que toda rodilla se doblará. Aún los que no creyeron en Él, quieran o no, van a caer de rodillas. Aún los que lo odian, aún los que le dan la espalda, aún los que dicen que solamente es un cuento, una historia que no existe. La Biblia dice, llegará ese día en que toda rodilla se va a doblar. La Biblia nos habla de cuando fueron a arrestar a Jesús. Y los que lo iban a arrestar, los soldados preguntaron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y la Biblia dice que cuando él dijo, yo soy, todos cayeron al suelo. Ninguno pudo quedarse de pie. Y eso es lo que yo veo en esa segunda venida de nuestro Señor, fíjese. Cuando todos doblemos nuestras rodillas delante de Él. Amén. Pero hoy estamos celebrando, y hoy quiero que veamos la resurrección desde un punto de vista, o desde el punto de vista que lo experimentaron los discípulos el día que Jesús resucitó. Amén. Deseo que lo veamos desde ese punto de vista, porque mire, hoy voy a hablar del impacto que ha tenido la resurrección y el impacto que tuvo. Mire, la resurrección tuvo impacto desde el día que Jesús se levantó. Ese día todo cambió. Pero tenemos que pensar en aquellas personas que fueron impactadas. ¿Qué fue lo que sucedió con aquellos que no solamente experimentaron la resurrección? Usted y yo el día de hoy vivimos de este lado de la resurrección, fíjese. Amén. Nosotros crecimos sabiendo que Jesús ya había resucitado, pero pensemos en aquellos que vivieron antes de, y lo que significó para ellos, mi querido hermano, porque eso sigue siendo el día de hoy la mayor bendición para cada uno de nosotros. Amén. Primero vamos a leer lo que sucedió ese día en Lucas capítulo 24. Amén. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Y también le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos ven en línea, a los que están viajando y vienen de regreso, que el Señor los acompañe también. Amén. Lucas 24, de los versículos del 1 al 7. Dice, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, dice, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraron, que al verlo, dice, las mujeres se postraron de rostro en tierra, llenas de miedo, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Dice. Esas palabras para mí, mi querido hermano, son las palabras más hermosas en los evangelios, fíjese. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Dice. No está aquí, dice, ha resucitado. Recordad que Él os habló, dice, de esto cuando aún estaba en Galilea.
Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Y nosotros conocemos muy bien la historia, qué es lo que sucede, pero yo quiero hablarle hoy del impacto que tuvo la resurrección. ¿Qué fue lo que la resurrección vino a cambiarlo? Porque vino a cambiarlo todo, mi querido hermano. Lo primero que sucede, lo primero que vemos, el primer impacto que vemos que la resurrección tiene es precisamente sobre los discípulos, fíjese. Es sobre los creyentes de esa época. Yo quiero que piensen esto, mi querido hermano. Los discípulos estaban plenamente convencidos que Jesús era el Mesías. Amén. Incluso Pedro había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo a él, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, dice, sino que mi Padre que está en los cielos. ¡Qué revelación la que había recibido Pedro! Estos hombres lo habían dejado todo, absolutamente todo por Jesús, porque creían que Él era el Mesías. Si Jesús era el Mesías, lo que menos pasaba por sus mentes era que Jesús fuera a ser crucificado. Amén. Porque para ellos, el Mesías que ellos esperaban era el Mesías que iba a traer victoria sobre los romanos. Era el Mesías que les iba a dar esa libertad de aquellos que los tenían esclavizados. Ellos no pensaban que la libertad que Cristo nos traía era la del pecado. Amén. Pero creían en el Señor de tal manera que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Mire, la palabra dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Yo he aprendido, mi querido hermano, que muchos están dispuestos a dejarlo todo cuando Jesús llama. Pero ya en el camino es otra cosa. Ya en el camino muchos otros se regresan a su vida. Dejan de servirle a Dios porque las cosas se ponen difíciles. Porque no era como ellos pensaban, porque nunca se imaginaron que esto iba a suceder. Y quiero que piense en los discípulos. El día que arrestan a Jesús, ese día todos lo abandonan. El día que arrestan a Jesús, todos sus discípulos se quedan como ovejas sin pastor. Y salen huyendo. Es más, tienen tanto miedo que se van a esconder e incluso Pedro, el que tuvo la gran revelación de decir, tú eres el Hijo de Dios, ahora lo niega. Y la Biblia dice que no lo negó con palabras bonitas, usó palabras ungidas, ¿verdad? Para negar al Señor. Así estaban ellos. Vieron al Mesías, a su Señor, a su maestro, a su rabino, no solamente ser encarcelado, lo vieron ser golpeado, lo vieron ser avergonzado y después lo ven morir de la peor forma posible. La resurrección tenía dos formas de humillar a la persona que estaba siendo crucificada. Número uno, era la muerte que se le reservaba a los peores de los criminales. Amén. A los peores. Y número dos, era una de las muertes más terribles que una persona podía sufrir. Porque pasaba horas muriendo. En la crucifixión no morían por los clavos, no morían por ser clavados, morían de asfixia. Y a Jesús lo golpean de tal forma, mi querido hermano, que él ya no, mire, Jesús era un hombre fuerte, hermano. Amén. La Biblia no lo dice directamente, pero si Jesús era carpintero, era un hombre fuerte. Amén. Y ven a su Señor, ven a su Mesías, totalmente destrozado, lo ven crucificado, avergonzado, lo crucifican en medio de dos ladrones, asesinos, y salen huyendo. Muchos de ellos quizá pensaron, yo siempre le digo a las personas, la fe más difícil es la que hay que tener el día sábado.
hay que tener fe para el sábado. ¿Sabe cuál es el sábado? El sábado es el día después de la crucifixión. El sábado es ese día. Imagínense cómo se sentían los discípulos el sábado. Ninguno de ellos fue a la sinagoga. Por miedo, por temor. Estaban deprimidos, entristecidos, hechos pedazos, hermano. El día sábado es el día más difícil, fíjese. Porque está usted pensando en la derrota. Lo mataron, lo asesinaron, ya no está, murió. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se acabaron nuestras esperanzas. Yo ya lo había dejado todo por servirlo a Él y ahora Él ya no está. El día sábado es el día más difícil para nuestra fe. El día sábado fue el día más largo para estos hombres. Ya muchos estaban pensando en regresar a sus vidas, en retomar otra vez las redes, en volver a ser ellos pescadores y olvidarse de lo que Jesús algún día les había dicho. ¿Sabe qué es lo que trae el sábado? El sábado trae dudas sobre todas las promesas que Dios nos ha dado. Sí. El sábado es el día que llegan los amigos a buscarlo y le dicen, ¿y no que Dios te había prometido prosperidad, pues? El sábado es el día que llega el enemigo y le dice, ¿y no que Dios te había prometido gozo, pues? Y no que te habían prometido que ibas a ser pescadores de hombres. Y hoy estás escondido, sufriendo, entristecido, deprimido. No le aplique, levante la mano, pero yo no sé si usted ha tenido sábados, hermano. Y los sábados son largos. Y la fe es golpeada. ¿Y sabe qué? Es lo peor de todo. Que todo lo que nos vienen a decir es cierto. Sí. Porque esos hombres estaban pasando por el peor día de sus vidas. Y Cristo había muerto. Jesús estaba muerto. Claro que sí. Todo lo que les dijeron, todos los temores que tenían una base, fíjese, ¿sí? El Señor murió. No es mentira. Uy, hermano. Pero ese domingo, mire el impacto que tuvo la resurrección sobre estos hombres. Después de la resurrección, estos hombres caminan. Y mire, ¿cuál es, mi querido hermano? Yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es la prueba de la resurrección? ¿Cuál es la prueba? Y mucha gente siempre dice que la tumba está vacía. Eso no es prueba de la resurrección. Déjeme le cuento. Una tumba vacía no es prueba de que una persona haya resucitado. Si usted no me cree, vaya aquí al cementerio de Quetzaltenango. Sí, en serio, vaya al cementerio y pregúntele al guardián si hay tumbas vacías y le va a decir que sí, porque las hay. Pero nadie ha dicho, fíjese que resucitó el muertito. Usted le pregunta, mire, ¿y por qué están vacías esas tumbas? Mire, de plano tembló, se abrió la tumba, vienen los animales, se los llevan los perros, se los lleva la gente. En serio, hermano, hay tumbas vacías ahí. Pero nadie dice resucitaron. La prueba de la resurrección, mi querido hermano, es que lo vieron. Esa es la prueba de la resurrección. Lo vieron, caminó con ellos, comió con ellos, estuvo con ellos 40 días, dice la palabra. Amén. Y al día 50, después de que Jesús se fue 10 días después, viene el día de Pentecostés. Cae el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y mire el impacto que tuvo la resurrección sobre estos hombres. El primero en pararse a dar el primer mensaje de la historia fue el que lo habían negado. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió a estos hombres? ¿Qué transformó a estos hombres de cobardes a leones dispuestos a morir por su Señor? Antes de la resurrección no estaban dispuestos a morir, estaban huyendo, estaban escondiéndose. Pero ahora estaban dispuestos a dar la vida por un solo mensaje. Y mire, escúcheme bien, el mensaje que la iglesia primitiva predicaba no era un mensaje de prosperidad, fíjese.
Pedro no se levantó y dijo, bueno, yo les quiero predicar de un Dios que los quiere bendecir, pero tráigame sus diezmos y ofrendas de una vez hoy, y ahí va a ver, van a tener burros y van a tener sus camellos, y ahí va a ver cómo le va a ir. ¿Sabe cuál fue el primer mensaje y el que la iglesia siempre predicaba? Era este: Cristo ha resucitado. Y el hombre que negó a Jesús un día se levanta ahora y se enfrenta a los hombres que habían crucificado a su Señor y que sabía que los querían a todos ellos muertos también. No le importó, se puso de pie y dice, vamos, yo les voy a hablar de un Jesús que ustedes crucificaron. Uy, hermano, en su cara se los echan. Y dice, pero déjenme decirles que Él está vivo. Uy, hermano. Y 3,000 personas, dice. 3,000 personas ese día se agregaron a la iglesia, no porque les prometieron prosperidad. Se agregaron a la iglesia porque les prometieron salvación. Porque les predicaron de un Jesús que había vencido la muerte. Y si usted comienza a ver los mensajes, todos los apóstoles, mi querido hermano, comienzan a salir y ahora comienzan a ir a las sinagogas, fíjese. No solamente están predicando el mensaje, y el mensaje es Cristo vive, sino que están haciendo milagros. La palabra dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Wow, hermano! ¿Qué cambio el de estos hombres? Le voy a leer lo que dice Hechos, capítulo 4, del 29 al 32, porque mire, los religiosos los odiaban, venían en contra de ellos, no querían nada con ellos, los estaban atacando, pero mire lo que sucede. En Hechos 4, del 29 al 32, estos son los discípulos y dicen, ahora, Señor, mira sus amenazas, porque los estaban amenazando. Ya le habían dicho a Pedro, ya no prediques en el nombre de Jesús, ya no prediques en ese nombre. Y si lo haces, te vamos a arrestar. Y mire lo que ellos hacen. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, dicen, hablen tu palabra. Wow, hermano. Los que antes salieron huyendo cuando vieron a un pequeño grupo de soldados arrestar a Jesús, ahora dicen, Señor, nos están amenazando, pero danos valor. Nos van a meter presos, no importa, Señor, danos valor. Nos van a dar de latigazos, no importa, Señor, danos valor, porque no vamos a dejar de predicar tu palabra. ¿Qué cambio, hermano? ¿Qué cambio? Y ese cambio no sucedió el día que Cristo murió. Ese cambio sucedió el día de su resurrección, fíjese. Ese es el impacto que trajo a la vida de esos hombres. Y le voy a decir algo, mi querido hermano, la resurrección sigue cambiando vidas el día de hoy. Si usted y yo estamos aquí es porque hemos creído en un Cristo resucitado, fíjese, no en un Jesucristo muerto. Amén, hermano. Yo puedo pensar en lo que mi vida era antes y en lo que el impacto de su resurrección ha hecho en mí el día de hoy. Yo siempre he dicho, si no fuera por el Señor, yo estaría en uno de dos lugares, 6 metros bajo tierra o en la cárcel. Son los únicos 2 lugares en los que yo estaría hoy. Pero el impacto de su resurrección, fíjese. Amén, hermano. Ha cambiado nuestras vidas, porque mi querido hermano, usted y yo no creemos en un Jesucristo muerto. Creemos en un Jesucristo vivo, que ha vencido la muerte. Mire, si Él pudo vencer la muerte, Él puede vencer cualquier otra cosa. Si Él pudo cambiar todo el destino del mundo entero a partir de ese domingo, Él puede cambiar cualquier cosa, fíjese. No hay corazón demasiado duro, no hay persona demasiado pecaminosa, no hay nadie que esté demasiado entre los cerdos que el Señor no pueda sacar, no pueda cambiar y no pueda bendecir. No hay corazón demasiado duro, hermano, créame. Graciela siempre me decía a mí, es que tenés un corazón de piedra, me decía antes de ser yo cristiano. Siempre me decía eso.
Íbamos a la iglesia, yo la acompañaba a ella ya había aceptado al Señor, yo no, pero como buen esposo y con deseos de no escucharla alegarme todo el día domingo, ¿verdad? Yo me iba con ella a la iglesia para que, ¿verdad? Que estuviera calladita, se miraba más bonita. Yo me iba a la iglesia con ella y el Señor comenzaba a moverse en la iglesia, hermano, y comenzaba a tocar corazones y la gente comenzaba a llorar y ella comenzaba a llorar y yo estaba así, mira, juzgando a la gente. Mira, a esos zapatos no le van con ese pantalón al hermano. Ay, sí. Uy, qué pelo el de aquel, dice, se acaba de levantar. Y yo juzgando de pelo, imagínense. Y todo el mundo llorando y yo con aquella cara de piedra y con los brazos cruzados. Y me acuerdo, nunca se me olvidó, una vez ella se volteó a ver y me dijo, ¿no sentís nada? Me dijo. No, le dije, no. Corazón de piedra, me dijo. Sí. Así me gusta. Hoy en la mañana estábamos escuchando a mi hijo interpretarle a su pastor en Estados Unidos. Y me pongo a chillar, hermano, ya estoy. Y me pongo a llorar y me pongo a chillar. Me estaba haciendo el macho, fíjese. Yo soy sincero, estábamos los dos desayunando y tomando café y yo dije, me voy a hacer el macho. Porque macho que se respeta no llora. ¿Verdad? Y solo le dije a ella, esta es nuestra bendición más grande, le dije. Cuando ver a nuestro hijo predicar y traducir. ¿Para qué le dije eso? Ya se imagina él. Y yo también, hermano. ¿Sabe qué es eso? Él nos ha cambiado. Porque el impacto de su resurrección cambia cualquier vida, mi querido hermano. Créame que no hay vida que esté demasiado lejos como para decir, a él Dios no lo puede alcanzar. Mentiras, hermano. Pablo era el enemigo número 1 de la iglesia. Pablo iba detrás de la iglesia y no con buenas intenciones, mi querido hermano. Y cuando Pablo comienza a predicar y comienza a hablar, él dice, es que yo vi al Cristo resucitado. Amén. ¿Sabe qué cambió la vida de ese hombre y lo transformó de Saulo a Pablo? Fue que se topó con el Cristo resucitado. Y ese mismo Jesucristo es el que está el día de hoy, mi querido hermano, buscando a esas personas para cambiar vidas. Yo sigo mucho una página que habla mucho del evangelismo que se está dando a cabo en las áreas islámicas del mundo. Y hablan mucho de que muchas personas están aceptando a Cristo. Muchos musulmanes se están convirtiendo al cristianismo no porque les hayan predicado, sino porque han tenido sueños donde Jesús es el que se les presenta y les dice, yo soy, dice. Y la gente comienza a leer las Biblias y aceptan a Cristo, mi querido hermano, porque Él todavía se le presenta a las personas el día de hoy. El impacto de su resurrección sigue cambiando vidas el día de hoy. El segundo impacto que tuvo la resurrección, mi querido hermano, voy a leerles lo que dice 1 Corintios 15:14. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe, dice. Mire, mi querido hermano, déjeme decirle algo. Toda nuestra fe cristiana, todo en lo que usted y yo creemos, se basa en una sola cosa. Cristo resucitó. En eso nada más. La gente siempre se enfoca en que Cristo murió en la cruz. Pero déjeme decirle algo, si el Señor no se hubiera levantado de esa tumba al tercer día, mi querido hermano, de nada hubiera servido la cruz. Porque la cruz sin la resurrección no tiene poder. Amén, hermano. Porque la cruz sin la resurrección significa que Jesús solo fue un maestro más.
Jesús solo fue otro profeta, un buen maestro. ¿Tendríamos los evangelios? Tal vez tendríamos los evangelios con una buena historia y un par de buenos mensajes, pero no habría salvación y no habría poder. Amén. Y muchos tacharían a Jesús de mentiroso, porque dirían, pero si él dijo que al tercer día. Quizá ni siquiera se hablaría el nombre de Jesús el día de hoy. ¿En qué estaríamos creyendo? Igual que los budistas, en un hombre que está muerto. ¿En qué estaríamos creyendo? Pero la resurrección vino a cambiarlo todo. La resurrección vino a... Mire, el principio de la cristiandad no comenzó el día que Jesús nació. El cristianismo comenzó el día que Jesús resucitó. Ese día comenzó el cristianismo. Porque ese día se dieron cuenta que había un hombre que sí era hijo de Dios, a quien sí podían seguir, fíjese. Ese día cambió todo, mi querido hermano. ¿Cómo podemos nosotros decir que nuestro Dios es más grande que la muerte si no hubiera resurrección? No podríamos decir eso. ¿Fe en qué tendríamos nosotros? Absolutamente en nada. Pero gracias a la resurrección, el cristianismo se ha mantenido durante más de 2000 años y el mensaje sigue siendo el mismo. Jesucristo es el único Hijo de Dios. Él murió en una cruz, sí, pero se levantó al tercer día. Él está vivo hoy y está sentado a la diestra del Padre, mi querido hermano. Y todo lo que Él nos ha prometido y todo lo que Él nos ha enseñado es cierto, basado en una sola cosa. Mire, todo lo que Jesús nos dijo, todo lo que Jesús nos enseñó, todo lo que Jesús profetizó, podemos declarar que es cierto, basado en una sola cosa. La profecía más difícil que Jesús nos dio fue esta, que Él iba a levantarse al tercer día. Esa era la más difícil. Y si la más difícil se cumplió, todo lo demás se va a cumplir. Si pudo vencer a la muerte, podemos vencer cualquier cosa, fíjese. Amén, hermano. Mire, la resurrección vino a cambiar reinos. Vino a cambiar creencias y religiones de 4000 años. Mire, Dios dio para mí, la resurrección es el cumplimiento más grande y más hermoso y más largo de una promesa. En Génesis capítulo 3, Dios da una promesa. Dios dice que iba a enviar a su hijo y que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Eso fue en Génesis. De Génesis a Mateo hay 4000 y pico de años. Si estoy mal me corrige, pero son 4000 y pico de años. Pero es que para Dios no hay tiempo, hermano. Lo que Dios ha cumplido, lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir, fíjese. Vino a cambiar el mundo completamente. Judíos dejan sus creencias de miles de años para convertirse al cristianismo, mi querido hermano. Póngase a pensar, todos los discípulos eran judíos. Y lo dejaron todo. Porque ahora había un Cristo resucitado. Vino a cambiar creencias, ideologías. Vino a hacer que las personas estuvieran dispuestas a dejar sus hogares, sus familias, con tal de ir a predicar ese mensaje a cualquier otro lugar, fíjese. Vino a cambiar reinos completos. Vino a darle esperanza a los peores de los paganos. Amén, hermano. Vino a crear lo que el día de hoy es y sigue siendo, voy a usar esta palabra, la religión más grande y más fuerte que existe en el mundo del día de hoy. Usted se mete a internet y usted no va a encontrar que la cristiandad es la religión o la creencia más grande, pero lo es, mi querido hermano. Porque al mundo todavía no le gusta admitir que Jesús vive. Jamás el mundo ha querido admitir que Jesús se levantó de entre los muertos.
Y todavía el día de hoy lo quieren seguir negando. Cuando la mayoría, el otro día estaba yo leyendo un libro y tenía una pequeña, unas cuantas frases de un historiador secular. Él no es cristiano. Y él dice, la resurrección es un hecho casi imposible de negar históricamente hablando. Wow, hermano. Pero claro, a nosotros nos salen con los cuentos de que se robaron el cuerpo. Hay otra historia por ahí que dice, no es que Jesús no estaba muerto, sino que estaba desmayado, ¿verdad? Y el domingo se despertó y dijo, oh, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Y solito, con los pies quebrados, muñecas quebradas por los clavos, desangrentado, sin fuerzas, él solito se levanta, mueve una piedra enorme, sale así puro gato entre los guardias para que no lo vean. No, mi querido hermano, esa tumba vacía solo tiene una respuesta, una sola explicación. Él se levantó de entre los muertos, fíjese. Amén, hermano. Vino a cambiar totalmente el mundo, vino a cambiarlo todo. Y lo sigue cambiando el día de hoy. Miles de personas el día de hoy están dispuestas a dejarlo todo por predicar ese evangelio. Miles de personas están dispuestas a cambiarlo todo por creer en ese evangelio. No es únicamente, ay, Jesús se levantó, qué bueno. No, mi querido hermano. Sin la resurrección no habría nada, fíjese. Sin la resurrección no seríamos nada, mi querido hermano. Lo último que hizo la resurrección, y es para mí la que más me bendice de los tres, a mí, esta es la que más me bendice, es que para mí la resurrección es el regalo más grande de esperanza que Dios nos ha dado a nosotros, fíjese. Esperanza de que, mire, primero le voy a leer Génesis 3:15, es donde está lo que yo le decía. Dios dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás, dice, en el calcañar. Esa es la promesa que Dios da en Génesis 15. En el momento que que el hombre cae en pecado, en el momento que el hombre es engañado por Satanás, en el momento que el hombre pierde esa relación con Dios, pierde lo más hermoso que Dios tiene, que tenían con Dios, Dios pudo haber dicho, pues, que te vaya bien. El error fue tuyo. Ahora vive de tus errores, ahora vas a comer de tus errores. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto. Que Dios siempre va a poner una respuesta, una victoria y una salida delante de nosotros, fíjese. Y la resurrección es eso. 4000 años antes Dios dice, aquí está el problema, pero yo les voy a dar la salida. Yo les voy a dar la respuesta. Yo les voy a dar la bendición que necesitan, dice. Para mí la resurrección, mi querido hermano, es el regalo más grande de esperanza que Dios me ha dado a mí. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que las cosas van a ser mejor mañana. Esperanza que lo que estoy viviendo hoy no lo voy a vivir toda mi vida. Esperanza de que si estoy pasando por tormentas, si estoy pasando por batallas, si estoy pasando por desiertos, Dios dice, todo tiene una salida. En el museo estaba, esto lo leí yo hace mucho tiempo y me gustó mucho. Hay un museo de arte en Francia, de Louvre se llama, si no estoy mal. Y en ese museo hay una pintura, no sé quién es el pintor, pero tiene que ser famoso para que esté ahí. Y la pintura se llama Jaque Mate. Ahora, para los que juegan ajedrez, a mí me gusta el ajedrez, hermano. Mire, cuando yo era muchachito no habían Game Boys ni nada de eso, hermano. Ni Mario ni Luigi existían en esa época. ¿Ok? Era ajedrez y eran damas chinas.
Y a mí me gustaba mucho el ajedrez. Y esta pintura se llama jaque mate. Jaque mate es cuando el rey de uno de los dos jugadores ya no tiene para dónde moverse. Ya no tiene. ¿Okay? El rey solo puede moverse un cuadro. Ya no tiene para dónde, porque donde quiera que se mueva, alguien lo está atacando y va a morir. Ya ahí se acabó el juego. Este libro contaba que tenían un grupo de turistas que los estaban llevando y les estaban explicando los cuadros y le decían, mire, y este cuadro de aquí, pues, y daban los nombres de los cuadros. Cuando llegaron a ese cuadro, le dicen, bueno, este cuadro se llama jaque mate, ¿verdad? Y en el cuadro hay dos tipos jugando, está el tablero de ajedrez y están algunas piezas puestas ahí, ¿verdad? Y él dice jaque mate porque el de las blancas ya perdió, o el de las negras, no me acuerdo cuál de los dos era, ya perdió, dice. Lo que él no sabía es que entre ese grupo de turistas iba un jugador profesional de ajedrez, fíjese. Y dice que a él le dio curiosidad, y dice, porque da curiosidad. Cuando se comenzaron a ir todos hacia otra pintura, él se acercó a esa pintura y comenzó a verla. Y comenzó a verla. Y comenzó a verla. En eso se dieron cuenta, el que iba con los turistas se dio cuenta que él no estaba, así que regresó a buscarlo. Le dijo, mire, perdone, pero ya vamos por allá. Y él le dijo, mire, tienen que cambiarle el nombre al cuadro, dice. ¿Por qué? Le dijo el del museo. Y él le dice, porque no es jaque mate, dice. El rey todavía tiene una movida más. Y a mí me encantó eso, hermano, porque yo le voy a decir algo. Dios siempre tiene una movida más. Cuando pensamos que lo hemos perdido todo, Dios todavía tiene una movida más, fíjese. Cuando creemos que ya no hay puerta abierta, cuando creemos que ya estamos encerrados, cuando creemos que estamos entre la espada y la pared, Dios dice, no, dice, yo todavía tengo una movida más, mi querido hermano. Y la resurrección fue la última movida de Dios, fíjese. Ese sí fue jaque mate para el enemigo, hermano. Amén. Esa era la movida que Dios tenía guardada, reservada para él, mi querido hermano. Yo le digo, la resurrección tiene que darnos esperanza de que Dios siempre va a tener esa salida para nosotros, ese cambio para nosotros, esa bendición para nosotros, mi querido hermano, aunque usted no lo vea venir por ningún lado. Déjeme terminar de esta forma. Es viernes. Es viernes. Y Jesús está sudando sangre mientras que ora. Pero sus discípulos se quedan dormidos. Pero el domingo se acerca. El domingo está cerca. Es viernes y sus enemigos conspiran en su contra. Un amigo lo traiciona, el otro lo niega, todos los demás lo han abandonado. Es viernes, pero el domingo se acerca. Mi querido hermano. Lo arrestan injustamente y los religiosos se regocijan. Pero el domingo se acerca. Amén. Los que unos días antes lo adoraban, ahora lo aborrecen. Los que unos días antes decían gloria, gloria, bendito, alabado sea el que viene en el nombre del Señor, ahora gritan crucifícalo, crucifícalo. Es viernes, pero le voy a decir algo, el domingo se acerca. Prefieren al asesino y condenan al inocente. Es viernes. Pero el domingo está cerca, hermanos. El castigo injusto cae sobre él. Es viernes y lo golpean, le dan latigazos.
lados, lo humillan y lo torturan. Es viernes. Pero el domingo está cerca. El rey es coronado con espinas. Su barba es arrancada. Y el peso de la cruz lo tira al suelo varias veces. Pero es que es viernes, hermano. Pero el domingo se acerca, fíjese. Sin piedad es clavado y puesto entre ladrones. Su cuerpo destrozado es levantado en medio de burlas. Pero es que es viernes. Pero el domingo está cerca. La tierra tiembla, el cielo se oscurece y la lanza atravesó su costado. Jesús está muerto. Pero es porque es viernes. Pero el domingo se acerca. El domingo se acerca. Lo envuelven, lo meten en una cueva y rodan la piedra en el sepulcro. El enemigo parece salir victorioso. Todos se regocijan y sus amigos pierden toda la esperanza. Pero es porque es viernes. Usted y yo no vivimos en viernes. Usted y yo vivimos en el domingo, fíjese. El domingo se acerca, mi querido hermano. El domingo, cuando llegó el domingo, mi querido hermano, déjeme decirle algo, sus enemigos dejaron de regocijarse. Cuando llegó el domingo, déjeme decirle, mi querido hermano, aquellos que se burlaron de él se tuvieron que comer sus propias palabras. Los que dejaron de creer comenzaron a creer. Cuando llegó el domingo todo cambió, mi querido hermano. Cuando llegó el domingo, la roca no lo pudo detener. Los soldados no lo pudieron explicar y la muerte no lo pudo retener. Esa es la esperanza que a mí me da la resurrección, mi querido hermano. Esa es mi esperanza. Quizá hoy estoy viviendo en un viernes, pero le voy a decir algo, el domingo va a llegar a mi vida. Por eso es que la palabra dice, el gozo llega en la mañana. Y quizá algunos de nosotros hemos vivido o estamos viviendo por un viernes. Estamos en el día difícil y el sábado no se pone mejor. Pero le voy a decir algo, para todo creyente, el domingo siempre llega. El domingo siempre llega. Siempre hay esperanza, siempre hay algo mejor, siempre hay una victoria, mi querido hermano. No se dé por vencido. No deje que lo que suceda el viernes lo derrote. No deje que lo que se sienta el sábado lo derrote. Usted tenga sus ojos puestos en el domingo. Porque ese día va a llegar. Dios siempre nos ha dado promesas. Mire, en el momento más difícil de la historia del hombre, cuando cae Adán y Eva, Dios les da una promesa. Va a venir uno, dice, que va a cambiar todas las cosas. En el momento más difícil, en medio del pecado, Dios les promete libertad. Por eso es que cuando usted y yo estamos en medio de problemas financieros, ¿qué es lo que Dios nos promete? Prosperidad. En medio de una enfermedad, Dios promete sanidad. En medio de otros problemas, Dios promete restauración. Dios promete victoria siempre en medio de un problema. Porque Dios siempre nos va a querer dar la salida, la respuesta, mi querido hermano. Dios quiere que tengamos esperanza y que digamos, aunque hoy estoy pasando por un viernes, yo sé que Dios me está prometiendo un domingo. Y las cosas, mire, cuando llega el domingo, el viernes y el sábado ya no importan. Amén. Cuando llega el domingo, a usted se le va a olvidar el viernes y se le va a olvidar el sábado, mi querido hermano. Porque el domingo lo va a venir a cambiar todo. No se preocupe, eso por lo que usted pueda estar pasando hoy no es eterno. El viernes y el sábado no fueron eternos. El domingo sí lo fue. Porque 2000 años después todavía estamos hablando
y celebrando su resurrección, fíjese. Su resurrección todavía sigue cambiando vidas, todavía sigue cambiando ciudades, todavía sigue cambiando países, todavía sigue trayéndole esperanza a las personas, mi querido hermano. Y yo le digo, aférrese al domingo, pelee el viernes, pelee la buena batalla de la fe el viernes y el sábado, pero tenga sus ojos puestos en el domingo, mi querido hermano, porque ese va a ser el día de su victoria. Amén. Hoy es un buen día, fíjese. Hoy es un buen día para aferrarnos a todo lo que el Señor ha hecho. Hoy es un buen día para decir, Señor, estoy atravesando por estas cosas, pero yo sé que mi domingo viene. Yo sé que mi victoria viene. Yo sé que mi bendición viene, yo sé que la restauración viene, yo sé que lo que te he pedido, he clamado y he soñado, yo sé que todo aquello que tú me has prometido viene, Señor. Es que este solo es el viernes y el sábado. Cuando la gente le diga, y no que tu Dios te iba a bendecir, no que tu Dios te iba a levantar, no que tu Dios iba a cambiar estas cosas, usted dígale, es que apenas es viernes. Apenas es viernes. El domingo ya viene. El domingo ya viene para su familia. El domingo ya viene para sus finanzas. El domingo ya viene para su negocio. El domingo ya viene para su salud. El domingo ya viene para su matrimonio. El domingo ya viene para sus hijos. El domingo ya viene para su ministerio. Yo le digo al Señor, nos has dado tantas promesas para esta iglesia. A mí me gusta decirle al Señor, yo estoy esperando muchos domingos, Señor. Muchos domingos en los que tú vas a ser enaltecido por todo lo que harás por nosotros. Ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro y cierre sus ojos, mi querido hermano. Y vamos a darle gracias al Señor hoy, mi querido hermano. Mire, hoy no es un día para pedir, fíjese. Hoy es un día para dar gracias. Yo creo que en el momento en el que los discípulos vieron a Jesús por primera vez después de la resurrección, no le pidieron nada. Yo creo que cayeron de rodillas y le dijeron, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no nos abandonaste. Gracias porque te levantaste. Gracias, Señor. Y hoy es una buena oportunidad, hermano, para darle gracias a nuestro Señor. Gracias de que no se quedó en una tumba. Gracias que se levantó de entre los muertos. Gracias que no nos dejó desamparados. Gracias que dio todo lo que tenía que dar por nosotros. Y gracias que nos dio el mejor de los mensajes para poderlo predicar, para poderlo compartir con todos. Señor, hoy te queremos dar gracias, Padre. Hoy queremos darte gracias a ti, Señor Jesús. Te queremos dar gracias, Señor, porque si no fuera por tu sacrificio en la cruz, no tendríamos perdón de pecados, ni vida eterna. Hoy te damos gracias. Sí, Señor, tú estuviste dispuesto a sacrificarte por nosotros en la cruz. Pero, Señor, hoy te queremos dar gracias que dejaste una tumba vacía, Señor. Hoy te queremos dar gracias, Señor, que te levantaste, que venciste a la muerte. Hoy podemos decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hoy queremos darte gracias, Señor, que juntamente con tu resurrección, nosotros también vamos a ser resucitados, Señor, algún día, para estar en tu reino, Señor, y habitar contigo por toda la eternidad, Señor. Hoy te damos gracias, Señor,
por todo lo que la resurrección significa para nosotros. Te pedimos, mi Dios, que nos des las fuerzas, amado Señor, de poder seguir adelante y poderte honrar a ti con nuestra vida, Señor, de la mejor manera posible, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de terminar, vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas, pero antes